¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes esa extraña familiaridad cuando entras a una iglesia católica? ¿Por qué esos rituales, esos gestos, esas palabras en latín parecen despertar algo ancestral en tu memoria? Hoy vas a descubrir una verdad que las instituciones religiosas han mantenido oculta durante más de 1600 años. Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso de la historia, según la Santa Inquisición, nos reveló algo que cambió para siempre nuestra comprensión del cristianismo. Antes de continuar, necesito saber, ¿desde qué país nos estás viendo y a qué hora? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque esto nos ayuda mucho a entender quién está despertando a esta realidad. Y si estás viendo esto desde tu celular, ese simple toque en el botón de me gusta nos ayuda enormemente a que este conocimiento llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. ¿Sabías que prácticamente todo lo que consideras sagrado en la misa católica existía ya miles de años antes del nacimiento de Cristo? No estamos hablando de coincidencias. Estamos hablando de una apropiación sistemática, calculada y brillantemente ejecutada de rituales paganos que fueron reetiquetados con nombres cristianos para facilitar la conversión masiva del Imperio Romano. Spinoza no solo descubrió esto, sino que documentó meticulosamente cómo la Iglesia primitiva utilizó esta estrategia como el mecanismo de control social más efectivo de la historia humana. Imagínate por un momento que eres un romano del siglo IV. Has crecido venerando al sol invicto, participando en los misterios de Mitra, celebrando las festividades de Cibeles. De repente, llega una nueva religión que te dice que debes abandonar todo esto. ¿Qué harías? Probablemente te resistirías, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si esta nueva religión te dijera que puedes mantener todos tus rituales favoritos, solo que ahora tienen nombres diferentes? ¿Qué pasaría si te dijeran que tu celebración del nacimiento del Sol Invicto, el 25 de diciembre, ahora se llama Navidad? ¿Qué pasaría si tus comidas sagradas donde ingerías simbólicamente a tu Dios ahora se llaman Eucaristía? Exactamente. No habría resistencia, habría aceptación total. Esto no es una teoría conspirativa, esto es historia documentada que Spinoza estudió exhaustivamente comparando textos antiguos, monumentos arqueológicos y testimonios de los primeros padres de la Iglesia. Cuando Spinoza comenzó a investigar los orígenes del cristianismo, no lo hizo como un ateo tratando de destruir la religión. Lo hizo como un buscador de la verdad que se dio cuenta de que algo no cuadraba en la narrativa oficial. ¿Cómo era posible que una religión supuestamente nueva y revolucionaria fuera tan familiar para las masas paganas del Imperio Romano? ¿Cómo era posible que rituales que supuestamente venían directamente de Dios fueran tan similares a ceremonias que ya existían en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma? La respuesta que encontró Spinoza fue tan perturbadora que fue excomulgado, perseguido, y sus obras fueron prohibidas por siglos. ¿Sabes cuál fue esa respuesta? Que el cristianismo institucional no era la religión pura que pretendía ser, sino una síntesis política diseñada para unificar el Imperio Romano bajo una sola fe que fuera familiar y atractiva para todos los pueblos conquistados. Era el proyecto político más ambicioso de la historia. Y crear una religión universal que pudiera gobernar las conciencias de millones de personas de diferentes culturas sin generar resistencia. Pero antes de que pienses que esto es solo una crítica destructiva al cristianismo, déjame explicarte algo crucial. Spinoza no estaba atacando la espiritualidad genuina o la búsqueda sincera de lo divino. Estaba exponiendo los mecanismos de control que las instituciones religiosas utilizan para mantener a las personas en estado de dependencia intelectual y espiritual. Para Spinoza, la verdadera religión no necesitaba teatros elaborados, rituales misteriosos o intermediarios humanos. La verdadera religión residía en el conocimiento directo de la naturaleza divina y en la práctica ética consciente. ¿Te has preguntado por qué la misa católica se siente como una obra de teatro?
¿Por qué hay vestuarios específicos, escenografía elaborada, diálogos memorizados, momentos de tensión dramática, clímax emocional y resolución catártica? Porque literalmente es una obra de teatro, pero no cualquier obra de teatro. Es una obra que ha sido refinada durante más de 1500 años para crear el impacto psicológico más profundo posible en la audiencia. Cada gesto, cada palabra, cada momento de silencio ha sido calculado para generar respuestas emocionales específicas que mantengan a los participantes en un estado de receptividad y sumisión. Spinoza analizó meticulosamente cada elemento de la liturgia católica y descubrió que prácticamente todo tenía precedentes directos en religiones anteriores. La genuflexión era el gesto específico de adoración al emperador romano. Cuando te arrodillas en la iglesia, estás reproduciendo exactamente el mismo acto de sumisión política que los súbditos del imperio realizaban ante César. ¿Casualidad? Spinoza demostró que no. Era una transferencia consciente de la autoridad imperial a la autoridad eclesiástica. El signo de la cruz, ese gesto que millones realizan diariamente creyendo que es exclusivamente cristiano, era en realidad el símbolo del sol invicto en el culto de Mitra, una de las religiones más populares entre los soldados romanos. Cuando haces la señal de la cruz, estás trazando sobre tu cuerpo el mismo patrón que los devotos de Mitra utilizaban para invocar el poder del sol divino. La iglesia primitiva no inventó este gesto, simplemente le cambió el nombre y la interpretación. Pero aquí viene lo más impactante de todo. ¿Sabías que la elevación de la hostia durante la consagración replica exactamente el ritual de elevación del disco solar en los cultos solares sirios? Este no es un paralelismo casual. Los primeros obispos cristianos estudiaron deliberadamente los rituales paganos más efectivos y los incorporaron a la liturgia cristiana. ¿Por qué? Porque sabían que estos gestos ya tenían un poder psicológico establecido sobre las masas. ¿Para qué inventar nuevos rituales cuando podían simplemente apropiarse de los que ya funcionaban? La Eucaristía, el sacramento más sagrado del cristianismo, tiene precedentes directos en las comidas sagradas de los misterios de Eleusis, los rituales mitraicos y las ceremonias dionisíacas. En todas estas religiones anteriores, los devotos ingirían simbólicamente a su Dios para obtener vida eterna y transformación espiritual. La doctrina de la transubstanciación, que establece que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo, es una adaptación directa de estos conceptos paganos preexistentes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que cuando participas en la Eucaristía, no estás realizando un ritual exclusivamente cristiano. Estás participando en una ceremonia que tiene miles de años de antigüedad y que ha sido practicada por innumerables culturas con diferentes nombres, pero con la misma esencia, la ingestión simbólica de la divinidad para alcanzar la trascendencia. Pero Spinoza fue más allá de simplemente documentar estos paralelismos. Analizó por qué la iglesia primitiva eligió específicamente estos rituales y no otros. La respuesta que encontró fue brillantemente maquiavélica. Estos no eran rituales cualquiera, eran los rituales más efectivos para crear dependencia psicológica, cohesión grupal y sumisión a la autoridad. Cada elemento había sido probado durante siglos en diferentes culturas y había demostrado su capacidad para controlar comportamientos y moldear creencias. Por ejemplo, la repetición constante de gestos, palabras y posturas específicas durante la misa crea patrones de condicionamiento neurológico. Tu cerebro comienza a asociar estos estímulos con estados emocionales específicos. Después de años de repetición, estos gestos automáticamente generan sensaciones de reverencia, humildad, esperanza o culpa, independientemente de tu estado mental consciente. Esto no es espiritualidad, esto es programación conductual. El mantenimiento deliberado del misterio en ciertos aspectos de la liturgia también cumple una función específica de control. Lo que no puedes comprender racionalmente debe ser aceptado por fe.
Esta dinámica establece una relación de dependencia intelectual hacia la autoridad eclesiástica. Si todo fuera transparente y comprensible, no necesitarías intermediarios para acceder a lo divino. Pero si hay misterios que solo el sacerdote puede interpretar, entonces te vuelves dependiente de su autoridad para tu salvación espiritual. ¿Ves cómo funciona el sistema? No es accidental, es ingeniería social aplicada a la religión. Y lo más impresionante es que ha funcionado durante más de 1500 años, prácticamente sin modificaciones sustanciales. La misa de hoy es esencialmente la misma síntesis de rituales paganos que se estableció en los primeros siglos del cristianismo institucional. Ahora, antes de continuar con revelaciones aún más profundas, necesito pedirte algo importante. Si esta información te está impactando, si está cambiando tu perspectiva sobre cosas que creías conocer, compártelo con algún amigo que también necesite conocer esta realidad. El conocimiento que no se comparte pierde su poder transformador. Y créeme, lo que viene después va a cambiar completamente tu comprensión no solo del cristianismo, sino de cómo las instituciones religiosas han moldeado la civilización occidental durante milenios. Spinoza descubrió que el calendario litúrgico cristiano es una apropiación casi total de festividades paganas preexistentes. La Navidad del 25 de diciembre no conmemora el nacimiento histórico de Jesús, conmemora el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto, la festividad más importante del mundo romano tardío. ¿Sabías que ni siquiera los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Cristo? Esta celebración se instituyó oficialmente recién en el siglo IV. Precisamente para absorber y reemplazar la festividad solar más popular del imperio. La Pascua cristiana coincide perfectamente con las festividades de primavera dedicadas a diosas de la fertilidad como Eostre, Ishtar y Cibeles. Incluso el nombre Pascua en inglés, Easter, deriva directamente de Eostre, una diosa pagana de la fertilidad y el renacimiento. Los huevos de Pascua, los conejos, la celebración del renacimiento y la resurrección. Todos estos elementos existían ya en las tradiciones paganas europeas miles de años antes del cristianismo. El Día de Todos los Santos reemplazó directamente al Samhain celta, la festividad de los muertos que marcaba el final del año agrícola y el momento cuando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado. Esta no fue una coincidencia calendárica, fue una estrategia deliberada para cristianizar una celebración que ya estaba profundamente enraizada en la psique colectiva europea. Empiezas a ver el patrón. La iglesia primitiva no creó nuevas festividades, simplemente absorbió las existentes, les cambió los nombres y las reinterpretó dentro del marco cristiano. Era una estrategia de conquista cultural brillante. En lugar de prohibir las tradiciones que la gente amaba, las transfiguraron y se apropiaron de ellas. Pero Spinoza fue aún más profundo en su análisis. Estudió no solo los rituales y el calendario, sino también los objetos sagrados utilizados en la misa. El altar cristiano replica exactamente la estructura y función de los altares de sacrificio del Antiguo Testamento y de las religiones paganas. Es una zona elevada que delimita lo sagrado de lo profano, estableciendo una jerarquía física que se traduce en jerarquía espiritual. El sacerdote, ubicado en el altar, se sitúa literalmente por encima de la congregación, reforzando visualmente su autoridad intermediaria. El uso del incienso en la liturgia católica tiene precedentes directos en prácticamente todas las religiones mediterráneas anteriores. En Egipto, Babilonia, Grecia y Roma, el incienso cumplía las mismas funciones que cumple hoy: purificar el ambiente, crear atmósfera mística y simbolizar la elevación de las oraciones hacia lo divino. La Iglesia no inventó este ritual, simplemente se apropió de él,
porque ya tenía establecido su poder psicológico sobre las masas. Las velas y el simbolismo de la luz también tienen raíces profundas en cultos solares y tradiciones paganas anteriores. El cirio pascual, esa vela grande que se enciende ceremoniosamente durante la vigilia pascual, replica exactamente los rituales de encendido de fuegos sagrados que se realizaban en festividades paganas de renovación y renacimiento. La luz como símbolo divino trasciende el cristianismo y conecta con tradiciones solares y cósmicas mucho más antiguas. Incluso los cálices utilizados en la Eucaristía siguen patrones establecidos por copas rituales de religiones mistéricas anteriores. Estos objetos ya estaban cargados de significado sagrado en contextos paganos, donde se utilizaban para ceremonias de comunión con la divinidad. La forma, el material, la decoración, todo replica modelos preexistentes que ya tenían resonancia simbólica en el inconsciente colectivo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa a nivel psicológico? Significa que cuando entras a una iglesia católica, tu mente inconsciente reconoce patrones arquetípicos que han estado presentes en la humanidad durante milenios. Esa sensación de familiaridad, esa resonancia emocional que sientes, no viene de la presencia divina como te han enseñado. Viene del reconocimiento inconsciente de símbolos y rituales que han sido utilizados por innumerables culturas para crear experiencias de trascendencia y control social. Esta es la genialidad diabólica del sistema que Spinoza descubrió. Al apropiarse de rituales que ya tenían poder psicológico establecido, la Iglesia primitiva no tuvo que crear nuevas formas de control. Simplemente heredó y refinó mecanismos que ya habían demostrado su efectividad durante siglos en diferentes culturas. Pero la revelación más perturbadora de Spinoza tiene que ver con la música y los cánticos utilizados en la liturgia. Los cánticos gregorianos, esas melodías que parecen elevar el alma hacia lo divino, siguen estructuras melódicas y rítmicas que se remontan a tradiciones musicales paganas anteriores. Estas formas musicales ya estaban asociadas con estados alterados de conciencia y experiencias místicas en contextos rituales precristianos. ¿Sabías que ciertas frecuencias sonoras pueden inducir estados de trance y receptividad hipnótica? Los antiguos sacerdotes paganos conocían esto perfectamente y utilizaban patrones musicales específicos para crear estos efectos en sus congregaciones. La Iglesia primitiva estudió estos conocimientos y los incorporó a su liturgia. Cuando cantas o escuchas cánticos gregorianos, tu cerebro entra en frecuencias que reducen el pensamiento crítico y aumentan la receptividad emocional. El patrón de respuestas entre sacerdote y congregación también tiene precedentes directos en rituales comunitarios paganos. Esta estructura dialogada no solo crea cohesión grupal, sino que programa respuestas automáticas en los participantes. Después de años de repetir las mismas respuestas en los mismos momentos, tu mente desarrolla automatismos que bypass el pensamiento crítico consciente. Los momentos de silencio durante la misa tampoco son casuales. Estos vacíos sonoros crean expectativa, tensión y receptividad en la conciencia colectiva, exactamente igual que funcionaban en los misterios antiguos. El silencio no es la ausencia de manipulación, es otra forma de manipulación psicológica que utiliza la privación sensorial para crear estados alterados de conciencia. Llegados a este punto, necesito hacerte una pregunta crucial. ¿Te das cuenta de que todo lo que consideras sagrado y original en tu religión es en realidad una herencia cuidadosamente preservada de tradiciones mucho más antiguas? ¿Te das cuenta de que has estado participando no en rituales cristianos puros, sino en ceremonias paganas disfrazadas con nombres cristianos? Esta no es una revelación que deba llevarte al cinismo o la desesperación. Al contrario, debe llevarte a la liberación intelectual y espiritual.
Porque una vez que entiendes los mecanismos ocultos del control religioso, puedes elegir conscientemente si quieres seguir siendo manipulado por ellos o si prefieres desarrollar una espiritualidad auténtica basada en el conocimiento directo y la experiencia personal. Spinoza creía que la verdadera religión no necesita intermediarios humanos, rituales elaborados o misterios incomprensibles. La verdadera religión reside en el conocimiento directo de la naturaleza divina, que él identificaba con la propia naturaleza del universo, y en la práctica ética consciente derivada de este entendimiento racional. Para Spinoza, Dios no era un ser antropomórfico sentado en un trono celestial esperando adoración y obediencia. Dios era la totalidad de la existencia, la sustancia única de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. Esta concepción panteísta eliminaba la necesidad de intermediarios sacerdotales, porque cada ser humano tenía acceso directo a lo divino a través del conocimiento racional y la experiencia consciente. Imagínate una espiritualidad sin culpa manipulativa, sin dependencia institucional, sin misterios artificiales diseñados para mantenerte en ignorancia. Imagínate una relación directa con lo divino basada en el conocimiento, la comprensión y la práctica ética consciente. Esto es lo que Spinoza proponía como alternativa al teatro religioso institucional. Pero ¿sabes cuál fue el precio que pagó Spinoza por revelar estas verdades? Fue excomulgado de la sinagoga judía de Ámsterdam con la maldición más severa que existe en el judaísmo. Sus libros fueron prohibidos, perseguidos y quemados tanto por autoridades católicas como protestantes. Fue amenazado de muerte múltiples veces y vivió el resto de su vida en el anonimato y la pobreza, sostenido solo por unos pocos amigos que valoraban más la verdad que la comodidad social. ¿Por qué crees que las autoridades religiosas reaccionaron tan violentamente contra las ideas de Spinoza? Porque sabían que si estas ideas se extendían, el poder institucional de las religiones organizadas se desmoronaría. Si la gente entendiera que puede acceder directamente a lo divino sin intermediarios, ¿para qué necesitaría sacerdotes, iglesias, diezmos y sacramentos? Si la gente entendiera que los rituales religiosos son técnicas de manipulación psicológica heredadas de tradiciones paganas, seguiría participando en ellos con la misma devoción. Si la gente entendiera que las festividades cristianas son apropiaciones de celebraciones paganas anteriores, seguiría considerándolas sagradas e intocables. La respuesta es obvia. Y por eso, el establishment religioso luchó tan ferozmente para silenciar a Spinoza y suprimir sus ideas. Pero la verdad tiene una fuerza propia que trasciende la censura y la persecución. Las ideas de Spinoza sobrevivieron, se extendieron y hoy, más de 300 años después, siguen iluminando las mentes que buscan liberarse de la manipulación institucional. Sin embargo, aquí viene la paradoja más fascinante de toda esta revelación. El hecho de que los rituales cristianos tengan orígenes paganos no los hace automáticamente falsos o inútiles. Lo que los hace problemáticos es el uso que las instituciones religiosas hacen de ellos para mantener control y dependencia sobre los fieles. Los rituales, los símbolos y las ceremonias pueden ser herramientas poderosas para crear experiencias de trascendencia y transformación personal. El problema no está en los rituales mismos, sino en la mentira institucional que los presenta como revelaciones divinas únicas, cuando en realidad son técnicas psicológicas heredadas de tradiciones anteriores. Si participas conscientemente en un ritual, sabiendo que es una técnica para alterar estados de conciencia, puedes utilizarlo para tu propio crecimiento espiritual sin caer en la dependencia institucional. Pero si participas creyendo que es la única manera de acceder a la gracia divina y que necesitas la mediación sacerdotal para que sea efectivo, entonces estás siendo manipulado. Esta distinción es crucial para entender la propuesta de Spinoza. Él no estaba en contra de la experiencia espiritual o la búsqueda de lo trascendente.
Estaba en contra de la manipulación institucional que utiliza esta búsqueda natural para crear dependencia y control social. La verdadera libertad espiritual, según Spinoza, consiste en entender la naturaleza real de estos mecanismos y elegir conscientemente cómo relacionarte con ellos. Puedes participar en rituales si te resultan útiles para tu crecimiento personal, pero sin creer que son la única manera de acceder a lo divino. Puedes apreciar la belleza de los símbolos religiosos sin considerarlos sagrados e intocables. Puedes encontrar inspiración en las tradiciones espirituales sin someterte a la autoridad de instituciones que las administran. Esto es lo que Spinoza llamaba religión natural o religión racional, una espiritualidad basada en el conocimiento directo, la experiencia personal y la práctica ética consciente, libre de supersticiones, misterios artificiales y dependencia institucional. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este planteamiento en el siglo XVII? ¿Te das cuenta de lo revolucionario que sigue siendo hoy? Porque aunque vivimos en una época supuestamente secular y científica, millones de personas siguen siendo manipuladas por las mismas técnicas psicológicas que Spinoza desenmascaró hace 300 años. La Misa católica de hoy utiliza exactamente los mismos mecanismos de control que utilizaba en el siglo IV. La genuflexión sigue generando sumisión. El incienso sigue alterando estados de conciencia. Los cánticos siguen induciendo receptividad hipnótica. La repetición sigue creando condicionamiento neurológico. Los misterios siguen manteniendo dependencia intelectual. Nada ha cambiado sustancialmente en la estructura de control. Solo se han refinado las técnicas y se han adaptado a contextos culturales modernos. La manipulación psicológica sigue siendo la misma, solo que ahora viene empaquetada con discursos sobre amor, paz y salvación que la hacen parecer benevolente. Pero aquí viene lo más importante de todo. Esta revelación sobre los orígenes paganos de la liturgia cristiana no debería llevarte a rechazar toda forma de espiritualidad. Al contrario, debería liberarte para explorar una espiritualidad auténtica, personal y directa, que no dependa de instituciones, rituales o intermediarios para acceder a lo divino. Spinoza demostró que es posible tener una relación profunda y transformadora con lo sagrado, sin necesidad de teatros religiosos elaborados. Es posible experimentar trascendencia, comunión con lo divino y crecimiento espiritual a través del conocimiento racional, la contemplación consciente de la naturaleza y la práctica ética derivada del entendimiento. Esta es la verdadera revolución que propuso Spinoza, la democratización del acceso a lo divino. Ya no necesitas intermediarios sacerdotales que interpreten los misterios por ti. Ya no necesitas rituales específicos para alcanzar la gracia. Ya no necesitas instituciones que administren tu salvación. Tienes acceso directo a lo divino a través de tu propia conciencia, tu propia razón y tu propia experiencia. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esta revelación? Que al liberarte de la manipulación institucional, no pierdes la capacidad de experimentar lo sagrado. Al contrario, la amplías enormemente, porque cuando no estás limitado por dogmas, rituales obligatorios y doctrinas inflexibles, puedes encontrar lo divino en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier experiencia que eleves tu conciencia hacia la comprensión de la unidad fundamental de la existencia. Esto es lo que Spinoza llamaba amor intelectual de Dios, una forma de espiritualidad basada en el conocimiento, la comprensión y la experiencia directa de la naturaleza divina del universo. No es una religión emocional basada en fe ciega y sumisión, sino una espiritualidad racional basada en comprensión y experiencia consciente. Y aquí llegamos al final de esta primera parte de nuestra revelación. Hemos descubierto cómo Spinoza desenmascaró los orígenes paganos de la liturgia cristiana, cómo la Iglesia primitiva utilizó la apropiación ritual como estrategia de control social.
y cómo estos mecanismos siguen funcionando hoy exactamente igual que hace 1500 años. Pero esto es solo el comienzo. En la siguiente parte vamos a profundizar aún más en las revelaciones específicas de Spinoza sobre la Eucaristía. Vamos a explorar los precedentes exactos de cada elemento del ritual cristiano en religiones anteriores. Y vamos a descubrir cómo puedes utilizar este conocimiento para desarrollar una espiritualidad auténtica y liberada de manipulación institucional. Mientras tanto, reflexiona sobre todo lo que hemos revelado hasta aquí. ¿Cambia esto tu perspectiva sobre los rituales religiosos en los que has participado? ¿Te ayuda a entender por qué sientes esa extraña familiaridad en las ceremonias religiosas? ¿Te libera para explorar formas más auténticas de espiritualidad? Y recuerda, si esta información te está impactando tanto como creo que te está impactando, compártela con alguien más que necesite despertar a esta realidad. El conocimiento que no se comparte pierde su poder transformador, y la humanidad necesita despertar a estas verdades para liberarse finalmente de milenios de manipulación religiosa institucional. La verdad te hará libre, como decía el propio Jesús, pero primero la verdad te perturbará, y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en tu mente, ¿verdad? Parte 2. Guión completo, continuación. ¿Alguna vez te has detenido a observar realmente los gestos que realizas cuando entras a una iglesia? ¿Has notado que tu cuerpo parece moverse por impulsos automáticos, como si una memoria ancestral guiara cada movimiento? Hoy vamos a desentrañar el lenguaje corporal más antiguo de la humanidad, ese que ha sido utilizado durante milenios para programar tu mente y controlar tus emociones sin que siquiera te des cuenta. Antes de sumergirnos en estas revelaciones que cambiarán para siempre tu percepción de la realidad, quiero que me cuentes desde qué país nos acompañas hoy y a qué hora estás viendo este contenido. Esta información es crucial para entender cómo se está expandiendo este despertar de conciencia por todo el mundo hispanohablante. Y si estás desde tu teléfono móvil, ese pequeño gesto de tocar la campanita de notificaciones nos ayuda enormemente a que esta verdad llegue a más personas que necesitan liberarse de siglos de manipulación. Cuando Spinoza comenzó a analizar los gestos rituales del cristianismo, se dio cuenta de algo que lo perturbó profundamente. Cada movimiento, cada postura, cada gesto que se realizaba durante la misa tenía precedentes exactos en ceremonias paganas anteriores. No estamos hablando de similitudes casuales. Estamos hablando de transferencias directas, conscientes y calculadas del lenguaje corporal que ya había demostrado su efectividad para crear estados alterados de conciencia y sumisión psicológica. ¿Sabías que tu cuerpo tiene memoria celular? ¿Sabías que ciertos gestos pueden activar respuestas neurológicas automáticas que bypass completamente tu pensamiento racional? Los antiguos sacerdotes paganos conocían perfectamente estos mecanismos y desarrollaron durante siglos repertorios completos de movimientos corporales diseñados para generar efectos psicológicos específicos en quienes los realizaban y en quienes los observaban. La Iglesia primitiva no solo estudió estos conocimientos, sino que los refinó y los sistematizó de una manera que nunca antes se había visto en la historia. La genuflexión, ese acto que millones realizan diariamente sin cuestionarse su origen, era el gesto específico de adoración al emperador romano. Cuando te arrodillas ante el altar, no estás realizando un acto de humildad cristiana como te han enseñado. Estás reproduciendo exactamente el mismo patrón de sumisión política que los súbditos del imperio realizaban ante César. Tu cuerpo está asumiendo la postura física de la subordinación total, y esta postura física automáticamente genera en tu mente el estado psicológico correspondiente.
¿Te das cuenta de lo que esto significa a nivel neurológico? Significa que cada vez que te arrodillas en la iglesia, tu cerebro interpreta esta postura como una señal de que debes adoptar una actitud de obediencia y dependencia. No es una elección consciente, es una respuesta automática programada en tu sistema nervioso a través de miles de años de condicionamiento cultural. Pero la genuflexión es solo el comienzo. El signo de la cruz, ese gesto que realizas casi sin pensar al entrar y salir de la iglesia, tiene una historia aún más fascinante y perturbadora. Spinoza descubrió que este símbolo era utilizado en el culto de Mitra, la religión mistérica más popular entre los soldados romanos, para invocar el poder del sol invicto. Cuando trazas la cruz sobre tu cuerpo, estás reproduciendo exactamente el mismo patrón energético que los devotos de Mitra utilizaban para conectarse con la divinidad solar. Pero ¿sabes cuál es la parte más impactante de todo esto? Que este gesto funciona. No porque tenga poder sobrenatural, sino porque activa circuitos neurológicos específicos que generan sensaciones de protección, centralización y conexión espiritual. Los antiguos sacerdotes mitraicos no inventaron este gesto por casualidad. Lo desarrollaron porque descubrieron empíricamente que producía efectos psicológicos medibles y reproducibles. La iglesia primitiva no se apropió de este gesto por superstición o ignorancia. Se apropió de él porque sabía exactamente qué efectos neurológicos producía y cómo podía utilizarlos para crear dependencia psicológica hacia la institución eclesiástica. Al cambiar el contexto interpretativo del gesto pero mantener su estructura física, conservaron su poder psicológico mientras lo insertaban en un nuevo marco de control religioso. Ahora vamos a analizar algo aún más profundo y perturbador. La elevación de la hostia durante la consagración no es un gesto que surgió espontáneamente de la inspiración cristiana. Es una réplica exacta del ritual de elevación del disco solar en los cultos solares sirios. Este no es un paralelismo casual o una coincidencia histórica. Es una transferencia directa y consciente de un mecanismo psicológico que ya había demostrado su efectividad durante siglos. ¿Te has preguntado por qué sientes esa tensión emocional específica cuando el sacerdote eleva la hostia? ¿Por qué ese momento genera automáticamente una sensación de expectativa, reverencia y concentración máxima en toda la congregación? Porque tu cerebro está respondiendo a un patrón ritual que ha sido utilizado durante milenios para crear experiencias de trascendencia y conexión con lo divino. La elevación física del objeto sagrado genera automáticamente una elevación psicológica de la conciencia colectiva. Los sacerdotes solares sirios utilizaban este gesto porque habían descubierto que la elevación visual de un símbolo sagrado en el punto culminante de una ceremonia produce un efecto neurológico específico, la sincronización de las ondas cerebrales de todos los participantes en una frecuencia común. Esto crea una experiencia de unidad grupal y conexión espiritual que se siente absolutamente real y transformadora para quienes la experimentan. La iglesia primitiva estudió meticulosamente estos mecanismos y los incorporó a la liturgia cristiana con una precisión científica que no se alcanzaría formalmente hasta el siglo XX. Sabían exactamente qué efectos estaban generando y cómo utilizarlos para crear la experiencia religiosa más poderosa posible. Pero aquí viene lo que realmente va a transformar tu comprensión de todo esto. Cada postura corporal que adoptas durante la misa tiene una función psicológica específica que va mucho más allá de su interpretación religiosa oficial. Estar de pie, sentarse, arrodillarse, inclinar la cabeza, juntar las manos, todas estas posiciones generan estados mentales específicos que han sido cuidadosamente secuenciados para crear una experiencia emocional completa que culmina en la sumisión total a la autoridad sacerdotal. Estar de pie durante ciertos momentos de la misa activa tu sistema nervioso simpático, generando alerta y receptividad. Sentarse durante las lecturas y la homilía induce un estado de relajación y apertura mental
que facilita la absorción de contenidos doctrinales. Arrodillarse durante la consagración activa automáticamente sentimientos de humildad y veneración. Inclinar la cabeza genera introspección y concentración interior. Esta secuencia no es accidental. Es una programación conductual sofisticada que utiliza las respuestas neurológicas naturales del cuerpo humano para crear estados mentales específicos en momentos específicos. Tu cuerpo está siendo utilizado como un instrumento para programar tu mente, y lo más impresionante es que funciona incluso cuando eres consciente de que está sucediendo. ¿Te das cuenta ahora por qué las autoridades religiosas reaccionaron tan violentamente contra las revelaciones de Spinoza? Porque él no solo estaba exponiendo los orígenes paganos de los rituales cristianos, estaba desenmascarando los mecanismos psicológicos mediante los cuales estos rituales ejercen control sobre las mentes y los cuerpos de los fieles. Pero vamos aún más profundo en esta revelación. Spinoza descubrió que incluso el acto de juntar las manos durante la oración tiene precedentes específicos en rituales paganos anteriores. Esta postura, que parece tan natural y espontánea, era utilizada en ceremonias de sumisión y súplica en múltiples culturas antiguas. Al unir las manos frente al cuerpo, estás adoptando físicamente la postura del suplicante, del dependiente, del que reconoce su inferioridad ante una autoridad superior. Pero ¿sabes cuál es el efecto neurológico específico de esta postura? Al juntar las manos y presionarlas suavemente una contra otra, activas puntos de presión que estimulan el nervio vago, generando una respuesta de relajación y receptividad. Tu cuerpo entra automáticamente en un estado de apertura emocional que te hace más susceptible a la influencia externa. No es espiritualidad, es manipulación neurofisiológica aplicada a través de posturas corporales específicas. La respiración durante los momentos contemplativos de la misa también sigue patrones establecidos en tradiciones místicas anteriores. Esas pausas prolongadas, esos silencios cargados de expectativa, esos momentos donde parece que toda la congregación respira al unísono, no son inspiración espontánea del Espíritu Santo. Son técnicas de sincronización respiratoria que han sido utilizadas durante milenios para crear estados alterados de conciencia colectiva. Cuando toda una congregación respira en el mismo ritmo durante períodos prolongados, sus ondas cerebrales comienzan a sincronizarse automáticamente. Este fenómeno, conocido en neurociencia como entrainment o arrastre neurológico, genera una experiencia muy real de unidad grupal y conexión espiritual. Las personas experimentan literalmente una fusión de conciencias que se siente absolutamente auténtica y transformadora. Los antiguos sacerdotes paganos conocían perfectamente estos efectos y desarrollaron técnicas sofisticadas para inducirlos de manera controlada. La Iglesia primitiva heredó estos conocimientos y los sistematizó de una forma que nunca antes se había visto en la historia religiosa occidental. Ahora, antes de continuar con revelaciones aún más profundas sobre el control del tiempo y el calendario sagrado, necesito pedirte algo crucial. Si esta información está resonando contigo, si está conectando piezas que nunca habías podido conectar antes, compártela con algún amigo que también necesite despertar a esta realidad. El conocimiento que se mantiene en secreto pierde su poder liberador. Y lo que vamos a revelar a continuación sobre la apropiación del tiempo sagrado va a cambiar completamente tu comprensión de cómo las instituciones religiosas han controlado no solo tus rituales, sino tu percepción misma del tiempo y la historia. La apropiación del tiempo sagrado fue quizás la estrategia más brillante y maquiavélica que descubrió Spinoza en su análisis del cristianismo institucional. Porque controlar los rituales de una persona es poder, pero controlar su percepción del tiempo es poder absoluto.
Y eso es exactamente lo que hizo la iglesia primitiva con una precisión que dejó asombrado incluso a un genio como Spinoza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Navidad se celebra exactamente el 25 de diciembre? ¿Te han dicho que esa es la fecha del nacimiento de Jesús? Te han mentido. Y no es una mentira menor o accidental. Es una mentira fundamental que revela la estrategia completa de apropiación cultural que utilizó el cristianismo institucional para conquistar el mundo pagano. El 25 de diciembre era el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto, la festividad más sagrada y popular del mundo romano tardío. Era el momento del solsticio de invierno, cuando el Sol, después de alcanzar su punto más débil, comenzaba a fortalecerse nuevamente, simbolizando la renovación cósmica y el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Esta no era una celebración menor o regional, era la festividad central del imperio, celebrada desde Britania hasta Mesopotamia, desde Germania hasta el norte de África. Millones de personas organizaban sus vidas, sus esperanzas y sus identidades espirituales alrededor de esta fecha. Era literalmente el centro emocional y religioso del año para gran parte de la humanidad civilizada. ¿Y qué hizo la iglesia primitiva? En lugar de prohibir esta celebración masiva, lo que habría generado resistencia y rebelión, simplemente se apropió de ella. Declaró que el 25 de diciembre era el nacimiento de Cristo y transfirió toda la carga emocional, simbólica y ritual del culto solar al culto cristiano. Era una estrategia de conquista cultural absolutamente genial. Pero ¿sabes cuál es la parte más perturbadora de todo esto? Que los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo no existía ninguna festividad navideña. Los primeros padres de la iglesia incluso consideraban que celebrar cumpleaños era una práctica pagana inadecuada para los cristianos. La Navidad se instituyó oficialmente recién en el siglo IV, precisamente cuando el cristianismo se estaba convirtiendo en la religión oficial del Imperio Romano, y se instituyó específicamente el 25 de diciembre, no porque esa fuera la fecha real del nacimiento de Jesús, sino porque esa era la fecha que ya tenía el mayor poder emocional y ritual sobre las masas del imperio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que cuando celebras la Navidad, no estás celebrando el nacimiento histórico de Cristo. Estás participando en una festividad solar pagana que ha sido rebautizada con nombres cristianos, pero que mantiene toda su estructura simbólica y emocional original. Los árboles, las luces, los regalos, las reuniones familiares, todo esto existía ya en las celebraciones del solsticio de invierno miles de años antes del nacimiento de Cristo. La Pascua cristiana presenta un patrón de apropiación aún más sofisticado. Esta festividad coincide perfectamente con las celebraciones de primavera dedicadas a diosas de la fertilidad como Eostre, Ishtar, Cibeles y Atenea. Incluso el nombre Pascua, en inglés, Easter, deriva directamente de Eostre, una diosa pagana germánica de la fertilidad y el renacimiento. Los elementos centrales de la Pascua, los huevos, los conejos, las flores, la celebración del renacimiento después de la muerte, todos estos símbolos existían ya en las tradiciones paganas europeas milenios antes del cristianismo. El huevo, como símbolo de fertilidad y renovación, era central en prácticamente todas las religiones de la antigüedad. El conejo, como símbolo de fecundidad, era venerado desde Babilonia hasta Escandinavia. Pero aquí viene lo más impactante de todo. La propia narrativa de muerte y resurrección, que supuestamente es única del cristianismo, tiene precedentes directos en al menos una docena de religiones anteriores. Osiris en Egipto, Dioniso en Grecia, Atis en Frigia, Mitra en Persia, todos estos dioses murieron y resucitaron para salvar a la humanidad siglos antes de que se escribiera la historia de Jesús. La iglesia primitiva no inventó la narrativa de muerte y resurrección. Se apropió de una historia arquetípica que ya resonaba profundamente en el inconsciente colectivo de la humanidad
y la adaptó al contexto judío-cristiano. Era una estrategia narrativa brillante. Utilizar una historia que ya tenía poder mitológico establecido para crear una nueva religión que fuera familiar y atractiva para las masas paganas. El Día de Todos los Santos presenta quizás el ejemplo más claro de esta estrategia de apropiación temporal. Esta festividad reemplazó directamente al Samhain celta, la celebración de los muertos que marcaba el final del año agrícola y el momento cuando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado. El Samhain no era una celebración menor o regional. Era el evento más importante del calendario celta, observado desde Irlanda hasta Galicia, desde Escocia hasta Bretaña. Era el momento cuando las comunidades honraban a sus ancestros, renovaban sus vínculos con el mundo espiritual y preparaban sus almas para el periodo oscuro del invierno. ¿Y qué hizo la Iglesia cuando llegó a territorios celtas? En lugar de prohibir esta celebración fundamental, la absorbió completamente. Estableció el Día de Todos los Santos exactamente en la misma fecha. Conservó la mayoría de los rituales relacionados con los muertos y simplemente reinterpretó todo dentro del marco cristiano. ¿Te das cuenta del patrón? La Iglesia primitiva nunca creó nuevas festividades desde cero. Siempre se apropió de celebraciones existentes que ya tenían poder emocional y cultural establecido sobre las poblaciones que quería convertir. Era una estrategia de conquista cultural sistemática y consciente. Pero Spinoza fue aún más profundo en su análisis del control temporal. Descubrió que incluso la organización semanal del tiempo cristiano replica patrones astrológicos y numerológicos paganos anteriores. El domingo como día de descanso no se estableció por razones bíblicas, sino porque el domingo era el día dedicado al sol en el calendario romano. El ciclo semanal de 7 días, que ahora consideramos natural y universal, era en realidad un sistema astrológico babilónico donde cada día estaba dedicado a un planeta dios específico. Cuando la Iglesia adoptó este sistema, mantuvo su estructura, pero cambió las asociaciones simbólicas. El Domingo del Sol se convirtió en el Día del Señor, pero mantuvo su posición privilegiada en el ciclo semanal. Los períodos de ayuno y penitencia del calendario litúrgico también siguen patrones establecidos en religiones anteriores. La Cuaresma, ese período de 40 días de preparación antes de la Pascua, replica exactamente los períodos de purificación ritual que existían en múltiples tradiciones mistéricas. El número 40 no se eligió por casualidad, sino porque ya tenía significado simbólico establecido en numerología sagrada anterior. ¿Te das cuenta de lo que esto significa a nivel psicológico profundo? Significa que tu percepción del tiempo, tus ritmos emocionales anuales, tus ciclos de expectativa y cumplimiento espiritual, todo esto está siendo determinado por patrones que fueron establecidos por religiones paganas miles de años antes del cristianismo. Cuando sientes esa expectativa especial en Navidad, esa melancolía específica en Cuaresma, esa alegría particular en Pascua, no estás respondiendo a festividades cristianas puras, estás respondiendo a ritmos emocionales arcaicos que han sido programados en la psique colectiva occidental durante milenios a través de celebraciones solares, agrícolas y mistéricas. La Iglesia primitiva entendió que controlar el tiempo es la forma más sutil y efectiva de controlar las conciencias. Al determinar cuándo la gente debe sentir alegría, tristeza, expectativa, culpa, celebración o penitencia, pueden moldear los estados emocionales colectivos de poblaciones enteras de una manera que parece completamente natural y voluntaria. Pero aquí viene la revelación más perturbadora de todas. Spinoza descubrió que esta apropiación del tiempo sagrado no fue accidental o gradual. Fue planificada y ejecutada sistemáticamente por los primeros teólogos cristianos que habían estudiado profundamente las religiones paganas del Imperio Romano.
Los padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Orígenes, no eran ignorantes de las tradiciones paganas. Al contrario, las conocían íntimamente y las estudiaban para identificar qué elementos podían ser absorbidos sin generar resistencia cultural. Sus escritos revelan un conocimiento detallado de los misterios eleusinos, los rituales mitraicos, las tradiciones dionisíacas y los cultos solares. Estas no eran apropiaciones inconscientes o influencias culturales pasivas. Eran decisiones teológicas conscientes, basadas en análisis estratégicos de cómo crear la religión más atractiva y efectiva posible para las masas del Imperio Romano. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia más influyentes, escribió explícitamente sobre la necesidad de usar las verdades que se encuentran en las filosofías paganas para hacer el cristianismo más comprensible y atractivo. No estaba hablando solo de conceptos abstractos, estaba hablando de rituales, símbolos, festividades y prácticas concretas que podían ser cristianizadas sin perder su poder psicológico sobre las masas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la síntesis pagano-cristiana que descubrió Spinoza no fue un accidente histórico o una evolución cultural natural. Fue un proyecto político consciente, ejecutado por intelectuales que sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. El cristianismo institucional que conocemos hoy no es el resultado de revelación divina pura. Es el resultado de ingeniería religiosa aplicada por hombres que entendían perfectamente los mecanismos psicológicos del control social y que diseñaron deliberadamente una religión que fuera irresistible para las masas del Imperio Romano. Ahora vamos a analizar algo aún más profundo que Spinoza descubrió en su investigación. Los objetos sagrados utilizados en la liturgia cristiana no solo tienen precedentes en religiones anteriores, sino que fueron conscientemente diseñados para replicar los efectos psicológicos de objetos rituales paganos que ya habían demostrado su efectividad durante siglos. El altar cristiano, esa estructura elevada que domina visualmente todo el espacio sagrado, replica exactamente la función y el simbolismo de los altares de sacrificio del Antiguo Testamento y de múltiples religiones paganas. No es solo una mesa donde se coloca el pan y el vino. Es un punto focal que concentra la atención colectiva y establece una jerarquía visual clara entre lo sagrado y lo profano, entre la autoridad sacerdotal y la sumisión laica. Pero ¿sabes cuál es el efecto neurológico específico de esta configuración espacial? Al ubicar al sacerdote en una plataforma elevada frente a una congregación que permanece en un nivel inferior, se replica exactamente la dinámica psicológica de autoridad y sumisión que ha sido utilizada en contextos políticos y religiosos durante toda la historia humana. Tu cerebro interpreta automáticamente esta configuración espacial como una señal de que la persona elevada tiene autoridad sobre las personas ubicadas en nivel inferior. No es una elección consciente, es una respuesta neurológica primitiva que se activa independientemente de tus creencias racionales sobre la igualdad humana. Los arquitectos de las primeras iglesias conocían perfectamente estos efectos y diseñaron deliberadamente espacios que maximizaran la sensación de autoridad sacerdotal y dependencia laica. Cada elemento del diseño arquitectónico, la altura del altar, la ubicación de los asientos, la iluminación, la acústica, fue calculado para crear el impacto psicológico más poderoso posible. El uso del incienso durante la liturgia presenta otro ejemplo fascinante de apropiación consciente de técnicas paganas de alteración de conciencia. El incienso no se utiliza solo por su simbolismo de oraciones que se elevan hacia el cielo. Se utiliza porque ciertas combinaciones de resinas aromáticas producen efectos neurológicos específicos que alteran estados de conciencia y aumentan la receptividad emocional.
Los antiguos sacerdotes egipcios, babilónicos y griegos habían desarrollado durante siglos fórmulas específicas de incienso diseñadas para generar efectos psicológicos concretos. Algunas combinaciones inducían estados de relajación y apertura emocional. Otras generaban sensaciones de euforia y conexión espiritual. Otras más creaban experiencias de trascendencia y desapego del mundo material. La Iglesia primitiva estudió meticulosamente estas fórmulas y adoptó las que eran más efectivas para crear los estados mentales deseados durante la liturgia. El incienso utilizado en la misa católica no es una mezcla casual de resinas aromáticas. Es una fórmula específica diseñada para generar receptividad emocional, sensación de misterio sagrado y apertura a la influencia externa. ¿Te has preguntado por qué sientes esa alteración sutil de conciencia cuando hueles incienso en una iglesia? ¿Por qué esa fragancia específica genera automáticamente sensaciones de reverencia y trascendencia? No es porque el incienso tenga propiedades sobrenaturales, es porque contiene compuestos químicos que afectan directamente tu sistema nervioso y alteran tu estado mental de maneras específicas y medibles. Las velas y el simbolismo de la luz presentan otro ejemplo de apropiación pagana sofisticada. La luz como símbolo divino existe en prácticamente todas las religiones de la historia, pero el uso específico de velas en contextos rituales tiene precedentes muy concretos en cultos solares y tradiciones mistéricas anteriores. El cirio pascual, esa vela grande que se enciende ceremoniosamente durante la vigilia pascual, replica exactamente los rituales de encendido de fuegos sagrados que se realizaban en festividades paganas de renovación y renacimiento. La ceremonia de encendido, las oraciones específicas, incluso la decoración de la vela con símbolos astrológicos, todo esto existía ya en tradiciones precristianas. Pero ¿sabes cuál es la función psicológica específica de estas ceremonias de luz? La alternancia entre oscuridad y luz brillante crea cambios dramáticos en la producción de neurotransmisores que afectan directamente el estado emocional de los participantes. La oscuridad inicial genera ansiedad y expectativa. La iluminación súbita produce alivio, euforia y sensación de revelación. Los antiguos sacerdotes paganos utilizaban estas técnicas porque habían descubierto empíricamente que producían experiencias místicas reproducibles y controlables. No estaban manipulando fuerzas sobrenaturales. Estaban manipulando la neuroquímica humana a través de estímulos lumínicos específicos. Los cálices utilizados en la Eucaristía también tienen una genealogía pagana fascinante que Spinoza documentó meticulosamente. Estos objetos no solo siguen patrones estéticos establecidos por copas rituales de religiones mistéricas anteriores, sino que replican exactamente las funciones simbólicas y psicológicas que estos objetos cumplían en contextos paganos. En los misterios de Eleusis, los iniciados bebían de copas sagradas que supuestamente contenían la esencia de la divinidad. En los rituales mitraicos, los devotos compartían cálices que simbolizaban la sangre del Dios Salvador. En las ceremonias dionisíacas, el vino consagrado en copas específicas generaba experiencias de éxtasis y comunión divina. ¿Te das cuenta del patrón? La Eucaristía cristiana no inventó el concepto de ingerir simbólicamente a la divinidad a través de elementos consagrados en recipientes sagrados. Simplemente adaptó una práctica que ya tenía poder psicológico establecido en múltiples tradiciones mistéricas anteriores. Pero aquí viene lo más importante de todo esto. Spinoza no descubrió estos paralelismos para destruir la fe cristiana o para ridiculizar a los creyentes. Los descubrió para liberar a la humanidad de la manipulación institucional que utiliza estos mecanismos psicológicos para mantener control y dependencia sobre las conciencias. El problema no está
en los rituales mismos. Los rituales pueden ser herramientas poderosas para crear experiencias de trascendencia, comunidad y transformación personal. El problema está en el uso que las instituciones religiosas hacen de estos rituales para mantener a las personas en estado de dependencia intelectual y espiritual. Cuando participas conscientemente en un ritual, sabiendo que es una técnica para alterar estados de conciencia, puedes utilizarlo para tu propio crecimiento sin caer en la sumisión institucional. Pero cuando participas creyendo que es la única manera de acceder a la gracia divina y que necesitas la mediación sacerdotal para que sea efectivo, entonces estás siendo manipulado. Esta distinción es crucial para entender la propuesta liberadora de Spinoza. Él no estaba en contra de la experiencia espiritual o la búsqueda de lo trascendente. Estaba en contra de la monopolización institucional de estas experiencias y de la mentira que las presenta como exclusivamente cristianas, cuando en realidad son patrimonio común de la humanidad. La verdadera libertad espiritual consiste en entender la naturaleza real de estos mecanismos y elegir conscientemente cómo relacionarte con ellos. Puedes apreciar la belleza de los rituales sin considerarlos sagrados e intocables. Puedes encontrar inspiración en las tradiciones espirituales sin someterte a la autoridad de instituciones que las administran. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que sigue siendo este planteamiento hoy en día? Porque aunque vivimos en una época supuestamente secular y científica, millones de personas siguen siendo manipuladas por las mismas técnicas psicológicas que Spinoza desenmascaró hace más de 300 años. La misa católica de hoy utiliza exactamente los mismos objetos, gestos y mecanismos de control que utilizaba en el siglo IV. La genuflexión sigue generando sumisión. El incienso sigue alterando estados de conciencia. Las velas siguen creando efectos dramáticos lumínicos. Los cálices siguen simbolizando ingestión de lo sagrado. La elevación sigue sincronizando ondas cerebrales colectivas. Nada ha cambiado sustancialmente en la estructura de control. Solo se han refinado las técnicas y se han adaptado a contextos culturales modernos. La manipulación psicológica sigue siendo la misma, solo que ahora viene empaquetada con discursos sobre amor, paz y salvación que la hacen parecer benevolente y voluntaria. Pero la revelación más liberadora de Spinoza es que una vez que entiendes estos mecanismos, puedes desarrollar una espiritualidad auténtica que no dependa de instituciones, rituales obligatorios o intermediarios para acceder a lo divino. Puedes experimentar trascendencia, comunión con lo sagrado y crecimiento espiritual a través del conocimiento racional, la contemplación consciente de la naturaleza y la práctica ética derivada del entendimiento. Esta es la verdadera revolución que propuso Spinoza, la democratización del acceso a lo divino. Ya no necesitas que un sacerdote interprete los misterios por ti. Ya no necesitas rituales específicos para alcanzar la gracia. Ya no necesitas instituciones que administren tu salvación. Tienes acceso directo a lo divino a través de tu propia conciencia, tu propia razón y tu propia experiencia. Y al liberarte de la manipulación institucional, no pierdes la capacidad de experimentar lo sagrado. Al contrario, la amplías enormemente. Porque cuando no estás limitado por dogmas, rituales obligatorios y doctrinas inflexibles, puedes encontrar lo divino en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier experiencia que eleve tu conciencia hacia la comprensión de la unidad fundamental de la existencia. Esto es lo que Spinoza llamaba amor intelectual de Dios, una forma de espiritualidad basada en el conocimiento, la comprensión y la experiencia directa de la naturaleza divina del universo. No es una religión emocional basada en fe ciega y sumisión, sino una espiritualidad racional basada en comprensión y experiencia consciente. ¿Te das cuenta de que esto que estás experimentando ahora mismo, esta sensación de liberación intelectual, esta expansión de tu comprensión,
Es exactamente lo que Spinoza quería generar con sus revelaciones. No quería destruir tu capacidad de experimentar lo sagrado. Quería liberarla de las limitaciones artificiales que las instituciones religiosas han impuesto sobre ella durante siglos. La verdad que Spinoza descubrió y que estás descubriendo ahora es que la espiritualidad auténtica no necesita teatros elaborados, objetos mágicos o rituales misteriosos. Reside en tu capacidad natural de conectarte directamente con la naturaleza divina de la existencia a través del conocimiento, la contemplación y la práctica ética consciente. Y esa capacidad no puede ser monopolizada por ninguna institución, no puede ser controlada por ninguna autoridad externa, y no puede ser perdida mientras mantengas tu autonomía intelectual y tu búsqueda sincera de la verdad. Esta es la liberación que te ofrece Spinoza. Esta es la revolución que comenzó hace más de 300 años y que continúa hoy a través de cada persona que tiene el valor de cuestionar las verdades oficiales y buscar la comprensión auténtica de la realidad. ¿Estás listo para continuar este viaje hacia la libertad espiritual completa? Porque lo que hemos revelado hasta aquí es solo el fundamento. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo puedes aplicar este conocimiento para desarrollar una práctica espiritual auténtica, libre de manipulación institucional y basada en tu experiencia directa de lo divino. Mientras tanto, reflexiona sobre todo lo que hemos descubierto. ¿Cambia esto tu relación con los rituales religiosos? ¿Te libera para explorar formas más auténticas de espiritualidad? ¿Te inspira a buscar tu propia conexión directa con lo divino sin intermediarios institucionales? Y recuerda, si esta revelación está transformando tu comprensión tanto como creo que lo está haciendo, compártela con alguien más que necesite esta liberación. Porque la verdad que se comparte se multiplica y la humanidad necesita desesperadamente liberarse de siglos de manipulación religiosa e institucional para acceder finalmente a su potencial espiritual auténtico. La revolución de Spinoza continúa en cada mente que se abre a estas verdades, y tu mente, ahora mismo, es parte de esa revolución hacia la libertad espiritual completa. Parte 3. Guión completo, continuación final. ¿Alguna vez has sentido que cuando escuchas música religiosa, tu alma se eleva automáticamente hacia algo superior, como si esas melodías tuvieran un poder casi hipnótico sobre tu conciencia? ¿Has notado que ciertos cánticos te generan emociones que van mucho más allá de las palabras que se están cantando? Hoy vas a descubrir el secreto más guardado de la manipulación religiosa. Como las instituciones han utilizado durante milenios las frecuencias sonoras para programar tu mente, controlar tus emociones y mantener tu dependencia espiritual. Antes de adentrarnos en estas revelaciones que van a cambiar para siempre tu percepción de la música sagrada, me gustaría que nos cuentes desde qué país nos acompañas y qué hora es en tu zona, porque esta información nos ayuda a entender cómo se está expandiendo este despertar de conciencia por todo el continente americano. Y si nos sigues desde tu teléfono, ese pequeño gesto de tocar la campanita de notificaciones hace que esta verdad llegue a muchas más personas que necesitan liberarse de siglos de control auditivo. Cuando Spinoza comenzó a investigar los cánticos utilizados en la liturgia cristiana, descubrió algo que lo dejó absolutamente perturbado. No solo las melodías tenían precedentes directos en tradiciones musicales paganas anteriores, sino que estas tradiciones habían desarrollado durante siglos un conocimiento científico sobre cómo utilizar las frecuencias sonoras para alterar estados de conciencia y generar respuestas emocionales específicas en los oyentes. Los cánticos gregorianos que millones consideran inspiración divina pura son en realidad fórmulas acústicas diseñadas para manipular tu sistema nervioso de maneras que ni siquiera imaginas. ¿Sabías que tu cerebro opera en diferentes frecuencias según tu estado mental? ¿Sabías que ciertas combinaciones de tonos musicales pueden sincronizar las ondas cerebrales de toda una congregación en una misma frecuencia, creando literalmente una mente colectiva temporal?
Los antiguos sacerdotes paganos no solo conocían estos efectos, sino que desarrollaron sistemas musicales completos basados en la manipulación neurológica a través del sonido. Los cánticos gregorianos utilizan específicamente intervalos musicales que inducen lo que en neurociencia se conoce como estados alfa y teta, frecuencias cerebrales asociadas con la relajación profunda, la receptividad emocional y la disminución del pensamiento crítico. Cuando escuchas estas melodías durante periodos prolongados, tu cerebro automáticamente reduce su actividad analítica y aumenta su apertura a la sugestión externa. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que cuando participas en cánticos gregorianos, no estás elevando tu alma hacia Dios a través de la inspiración espontánea. Estás siendo neurológicamente programado para entrar en un estado mental específico que te hace más susceptible a la influencia doctrinal y la dependencia institucional. Pero esto es solo el comienzo de lo que Spinoza descubrió sobre la manipulación auditiva en el cristianismo. El patrón de respuestas entre sacerdote y congregación que caracteriza la misa católica replica exactamente las técnicas de condicionamiento colectivo que se utilizaban en rituales comunitarios paganos. Esta estructura dialogada no es expresión espontánea de fe compartida, es programación conductual sistemática. ¿Has notado que después de años de participar en misas, respondes automáticamente a ciertas frases del sacerdote sin siquiera pensar conscientemente en lo que estás diciendo? Esto no es casualidad. Es el resultado de condicionamiento neurológico deliberado que utiliza la repetición auditiva para crear respuestas automáticas que bypass el pensamiento crítico consciente. Cada vez que respondes amén a una declaración del sacerdote, tu cerebro registra esta respuesta como aceptación y acuerdo. Después de miles de repeticiones a lo largo de años, desarrollas automatismos neurológicos que te hacen sentir incómodo o ansioso cuando no respondes de la manera esperada. Tu sistema nervioso ha sido entrenado para buscar estas respuestas colectivas como fuente de tranquilidad y pertenencia grupal. Los momentos de silencio durante la misa presentan otro aspecto fascinante de la manipulación auditiva que Spinoza analizó meticulosamente. Estos vacíos sonoros no son pausas contemplativas espontáneas, son técnicas de privación sensorial calculadas que utilizan la ausencia de estímulos auditivos para crear estados alterados de conciencia colectiva. ¿Te has preguntado por qué esos silencios prolongados durante la consagración generan automáticamente una sensación de expectativa casi insoportable en toda la congregación? Porque tu cerebro, acostumbrado a un flujo constante de estímulos auditivos, interpreta la ausencia súbita de sonido como una señal de que algo extraordinario está a punto de suceder. Esta expectativa genera una tensión neurológica que se resuelve dramáticamente cuando se rompe el silencio. Los antiguos sacerdotes de los misterios eleusinos utilizaban exactamente estas mismas técnicas para crear experiencias místicas controladas. Sabían que la alternancia entre estímulo auditivo intenso y privación sonora completa produce cambios dramáticos en la neuroquímica cerebral que generan sensaciones de trascendencia, revelación y conexión con lo divino. La Iglesia primitiva estudió estas técnicas y las incorporó a la liturgia cristiana con una precisión que no se alcanzaría formalmente hasta el desarrollo de la psicología experimental en el siglo XX. Sabían exactamente qué efectos neurológicos estaban generando y cómo utilizarlos para crear la experiencia religiosa más poderosa y adictiva posible. Pero aquí viene lo que realmente va a impactar tu comprensión de todo esto. Spinoza descubrió que incluso los instrumentos musicales utilizados en la liturgia cristiana fueron seleccionados específicamente por sus efectos psicológicos sobre el sistema nervioso humano.
El órgano, ese instrumento que domina sonoramente la mayoría de las iglesias católicas, no se eligió por casualidad estética o por tradición cultural inocente. El órgano produce frecuencias de baja intensidad que tu oído consciente apenas percibe, pero que tu sistema nervioso registra profundamente. Estas frecuencias, conocidas como infrasonidos, tienen efectos directos sobre el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones, la memoria y los impulsos de supervivencia. Cuando estás expuesto a infrasonidos durante periodos prolongados, experimentas automáticamente sensaciones de reverencia, humildad y pequeñez ante algo infinitamente superior. ¿Sabías que ciertos intervalos musicales específicos pueden generar sensaciones físicas de escalofríos, euforia espiritual y conexión trascendente? Los antiguos griegos llamaban a estos intervalos divinos porque parecían tener el poder de conectar a los oyentes directamente con los dioses. No tenían poder sobrenatural, tenían poder neurológico. Las campanas de las iglesias presentan otro ejemplo fascinante de manipulación auditiva sofisticada. Estos instrumentos no solo llaman a los fieles a la misa, sino que condicionan neurológicamente a poblaciones enteras para asociar ciertos sonidos con obligaciones religiosas y respuestas emocionales específicas. ¿Te has preguntado por qué el sonido de las campanas de iglesia genera automáticamente una mezcla específica de nostalgia, reverencia y leve ansiedad, incluso en personas que no son particularmente religiosas? Porque estas frecuencias han sido utilizadas durante más de 1000 años para crear asociaciones neurológicas entre ciertos tonos auditivos y respuestas emocionales programadas. Cuando escuchas campanas de iglesia, tu cerebro no está respondiendo solo al sonido presente. Está activando conexiones neurológicas que han sido establecidas durante generaciones de condicionamiento cultural colectivo. Es memoria auditiva transgeneracional transmitida a través de patrones sonoros específicos. Ahora, antes de continuar revelando cómo estas técnicas de manipulación auditiva se extienden mucho más allá de la música religiosa, necesito pedirte algo fundamental. Si estas revelaciones están conectando piezas que nunca habías logrado conectar antes, si están explicando sensaciones y experiencias que habías tenido pero nunca habías entendido, comparte este conocimiento con algún amigo que también necesite despertar a esta realidad. Porque lo que vamos a descubrir ahora sobre los mecanismos de control de masas va a cambiar completamente tu comprensión de cómo las instituciones religiosas han moldeado no solo tu espiritualidad individual, sino la estructura mental de civilizaciones enteras. La revelación más perturbadora que hizo Spinoza sobre el control de masas a través del cristianismo institucional fue que todo el sistema litúrgico funciona como una forma sofisticada de teatro político diseñado para crear y mantener dependencia psicológica colectiva. La misa no es un acto de adoración espontánea, como te han enseñado. Es una representación dramática cuidadosamente coreografiada que utiliza técnicas teatrales para generar respuestas emocionales específicas que mantienen a los participantes en estado de sumisión y necesidad institucional. ¿Te has preguntado por qué la misa sigue exactamente la misma estructura dramática que una obra de teatro clásica? Apertura ceremonial, desarrollo de tensión, múltiples clímax emocionales, momento de crisis máxima, resolución catártica y final que deja a la audiencia emocionalmente satisfecha, pero deseando más. Esto no es casualidad, es dramaturgia aplicada al control religioso. Cada elemento de la liturgia ha sido diseñado para crear un arco emocional específico que lleva a los participantes desde un estado mental ordinario hasta experiencias de trascendencia controlada y luego de regreso a la realidad cotidiana, pero con una sensación de que necesitan regresar pronto para volver a experimentar esa elevación emocional. Las vestimentas sacerdotales funcionan exactamente como vestuarios teatrales, diseñados para crear impacto visual y reforzar la autoridad del oficiante.
Cada elemento de color, textura y ornamentación ha sido calculado para generar respuestas psicológicas específicas. El oro y los colores brillantes activan centros cerebrales asociados con riqueza, poder y prestigio. Las texturas lujosas generan sensaciones de privilegio e inaccesibilidad. Los símbolos bordados refuerzan constantemente mensajes de autoridad divina. Te das cuenta de que cuando ves a un sacerdote completamente vestido para la misa, tu cerebro automáticamente le atribuye más autoridad, sabiduría y poder espiritual que cuando lo ves en ropa ordinaria. Esto no tiene nada que ver con su conocimiento real o su desarrollo espiritual auténtico. Es una respuesta neurológica programada a estímulos visuales específicos. La iluminación utilizada durante la misa también sigue principios teatrales específicos diseñados para crear atmósferas emocionales que faciliten la manipulación psicológica. La alternancia entre penumbra y iluminación dramática, el uso de velas para crear juegos de sombras y luces, la concentración lumínica sobre el altar mientras la congregación permanece en relativa oscuridad, todo esto replica técnicas que han sido utilizadas en teatros durante siglos para controlar las emociones de la audiencia. ¿Sabías que ciertos patrones de iluminación pueden inducir estados alterados de conciencia, incluso sin el uso de sustancias químicas? La alternancia rítmica entre luz y oscuridad sincroniza las ondas cerebrales de los observadores en frecuencias específicas que reducen el pensamiento crítico y aumentan la receptividad emocional. Pero aquí viene lo más impactante de todo lo que Spinoza descubrió sobre la teatralidad de la misa. La repetición constante de gestos, palabras y secuencias rituales específicas no solo crea familiaridad y comodidad, crea adicción neurológica literal. Tu cerebro desarrolla dependencia química hacia las experiencias emocionales generadas por la participación ritual, exactamente igual que desarrolla dependencia hacia drogas o cualquier otra fuente de alteración neuroquímica. ¿Te has preguntado por qué las personas que dejan de asistir a misa experimentan frecuentemente ansiedad, culpa, sensación de vacío y necesidad compulsiva de regresar? No es solo presión social o miedo al castigo divino, es síndrome de abstinencia neurológica literal causado por la interrupción súbita de patrones químicos cerebrales que habían sido establecidos a través de años de condicionamiento ritual. La repetición ritual crea rutas neurológicas específicas que asocian ciertos estímulos externos con la liberación de neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar, pertenencia, seguridad y trascendencia. Cuando estos estímulos se interrumpen, el cerebro experimenta literalmente abstinencia química y busca desesperadamente regresar a las fuentes que proporcionaban esas sensaciones. Esto explica por qué tantas personas que han intentado alejarse del cristianismo institucional experimentan crisis emocionales profundas que las llevan a regresar no por convicción intelectual renovada, sino por necesidad neurológica de restaurar equilibrios químicos cerebrales que habían sido establecidos a través del condicionamiento ritual. La confesión presenta quizás el ejemplo más sofisticado de control psicológico que Spinoza analizó en su investigación. Este sacramento no es simplemente un mecanismo de perdón y reconciliación espiritual como se presenta oficialmente. Es un sistema de control mental que utiliza la culpa inducida, la vergüenza dirigida y el alivio condicionado para crear dependencia psicológica permanente hacia la autoridad sacerdotal. ¿Te das cuenta de cómo funciona el ciclo psicológico de la confesión? Primero, se induce culpa a través de enseñanzas que definen como pecaminosos comportamientos y pensamientos completamente naturales. Luego, se ofrece alivio a través de la confesión, pero solo a través de la mediación sacerdotal. Finalmente, se proporciona absolución que genera euforia temporal, pero esta euforia viene acompañada de la certeza de que el ciclo se repetirá pronto.
porque la naturaleza humana pecaminosa hará inevitable una nueva confesión. Este sistema crea dependencia psicológica porque la persona desarrolla incapacidad para manejar la culpa y encontrar paz interior sin la intervención institucional. Cada confesión refuerza la creencia de que el individuo es incapaz de mantener rectitud moral por sí mismo y necesita constante supervisión y corrección externa. ¿Sabías que este mismo patrón de inducción de culpa seguida de alivio condicionado se utiliza en técnicas modernas de control mental y manipulación psicológica? No es exclusivo del cristianismo, pero el cristianismo institucional lo refinó hasta convertirlo en el sistema de control más efectivo y duradero de la historia humana. La comunión presenta otro aspecto fascinante del control de masas que Spinoza analizó meticulosamente. La ingestión colectiva de elementos consagrados no es sólo una ceremonia simbólica de unidad espiritual. Es una técnica de sincronización psicológica que utiliza la acción física simultánea para crear estados alterados de conciencia colectiva. ¿Te has preguntado por qué sientes esa sensación específica de unidad grupal cuando toda la congregación recibe la comunión al mismo tiempo? No es inspiración del Espíritu Santo. Es el resultado de sincronización neurológica automática que ocurre cuando grupos grandes de personas realizan la misma acción física mientras están en estados de receptividad emocional elevada. Cuando toda una congregación ingiere los mismos elementos al mismo tiempo, mientras sus cerebros están sincronizados en frecuencias similares a través de la música, los cánticos y la iluminación dramática, se crea literalmente una experiencia de fusión de conciencias que se siente absolutamente real y transformadora para los participantes. Los antiguos sacerdotes de religiones mistéricas conocían perfectamente estos efectos y desarrollaron ceremonias específicas para inducirlos de manera controlada. La Iglesia primitiva heredó estos conocimientos y los sistematizó de una forma que nunca antes se había visto en la historia religiosa occidental. Pero aquí viene la revelación más liberadora de todas las que hizo Spinoza. Una vez que entiendes estos mecanismos de control, puedes elegir conscientemente cómo relacionarte con ellos. Puedes participar en experiencias grupales, sincronizadas, sin desarrollar dependencia institucional. Puedes utilizar técnicas de alteración de conciencia para tu propio crecimiento espiritual, sin someterte a autoridades externas que las administren. La clave está en la conciencia. Cuando participas en rituales sabiendo exactamente qué efectos neurológicos están generando y por qué, mantienes tu autonomía mental incluso mientras experimentas los beneficios de la sincronización grupal y la alteración controlada de conciencia. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es este planteamiento? Spinoza no estaba proponiendo que evitaras todas las experiencias grupales o que rechazaras todas las técnicas de alteración de conciencia. Estaba proponiendo que las utilizaras conscientemente para tu propio desarrollo sin caer en la dependencia institucional que las presenta como exclusivamente sagradas y solo accesibles a través de intermediarios autorizados. La verdadera libertad espiritual no consiste en aislarte de todas las técnicas que pueden generar experiencias de trascendencia. Consiste en entender cómo funcionan estas técnicas y utilizarlas conscientemente para tu propio crecimiento sin permitir que instituciones externas las monopolicen y las utilicen para controlarte. Esto nos lleva a la propuesta más radical que hizo Spinoza sobre el futuro de la espiritualidad humana. Él vislumbró una época donde las personas podrían acceder directamente a experiencias de trascendencia, comunidad espiritual y crecimiento personal sin necesidad de intermediarios institucionales, rituales obligatorios o doctrinas inflexibles. ¿Te imaginas una espiritualidad donde pudieras utilizar música, meditación, contemplación de la naturaleza, práctica ética consciente y comunidad libre
para desarrollar tu conexión con lo divino sin depender de autoridades externas que te digan cómo, cuándo y dónde puedes acceder a estas experiencias. Esta no es una fantasía utópica. Es una posibilidad real que está al alcance de cualquier persona que tenga el valor de cuestionar las estructuras de control institucional y desarrollar una práctica espiritual basada en conocimiento directo, experiencia personal y autonomía intelectual. Spinoza demostró que es posible tener una relación profunda y transformadora con lo sagrado, sin necesidad de teatros religiosos elaborados, autoridades humanas que interpreten misterios por ti o instituciones que administren tu salvación. Es posible experimentar trascendencia, comunión con lo divino y crecimiento espiritual a través del conocimiento racional, la contemplación consciente de la naturaleza y la práctica ética derivada del entendimiento. Pero ¿sabes cuál fue el precio que pagó Spinoza por proponer esta revolución espiritual? Fue perseguido, amenazado, excluido de toda comunidad religiosa y forzado a vivir en la clandestinidad intelectual. Sus libros fueron prohibidos, quemados, y sus ideas fueron consideradas tan peligrosas que durante siglos solo circularon en secreto entre pequeños grupos de buscadores de la verdad. ¿Por qué crees que las autoridades religiosas reaccionaron tan violentamente contra las ideas de Spinoza? Porque sabían que si estas ideas se extendían, todo el sistema de control institucional que habían construido durante siglos se desmoronaría. Si la gente entendiera que puede acceder directamente a lo divino, sin intermediarios, ¿para qué necesitaría iglesias, sacramentos, confesores y toda la estructura de poder religioso? Si la gente entendiera que los rituales religiosos son técnicas psicológicas que pueden ser utilizadas conscientemente para el crecimiento personal sin generar dependencia institucional, seguiría sometiéndose a autoridades que monopolizan estas técnicas y las presentan como misterios sagrados inaccesibles. La respuesta es obvia, y por eso el establishment religioso luchó tan ferozmente para silenciar a Spinoza y suprimir sus ideas. Pero la verdad tiene una fuerza propia que trasciende la censura y la persecución. Las ideas de Spinoza no solo sobrevivieron, sino que se han extendido y evolucionado, y hoy están más vigentes que nunca. Vivimos en una época única en la historia humana donde tenemos acceso a conocimientos científicos sobre neurología, psicología y estados de conciencia que confirman y amplían las intuiciones revolucionarias que tuvo Spinoza hace más de 300 años. Sabemos exactamente cómo funcionan los mecanismos que él describió y tenemos las herramientas para utilizarlos conscientemente para nuestro propio desarrollo espiritual. ¿Te das cuenta de la oportunidad histórica que esto representa? Por primera vez en la historia podemos desarrollar una espiritualidad completamente libre basada en conocimiento científico, experiencia directa y autonomía personal, sin necesidad de someternos a instituciones que monopolicen el acceso a lo sagrado. Pero esta libertad viene con una responsabilidad. Una vez que entiendes estos mecanismos, tienes la obligación de utilizarlos conscientemente para tu propio crecimiento y de compartir este conocimiento con otros que también buscan liberarse de la manipulación institucional. La revolución espiritual que comenzó Spinoza no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Cada persona que despierta a estas verdades, cada mente que se libera de la dependencia institucional, cada individuo que desarrolla una práctica espiritual auténtica basada en conocimiento directo, está contribuyendo a una transformación de la conciencia humana que puede cambiar completamente el futuro de nuestra especie. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta revolución? ¿Tienes el valor de cuestionar todo lo que creías sagrado e intocable para acceder a una espiritualidad auténtica basada en tu propia experiencia directa de lo divino? ¿Estás preparado para asumir la responsabilidad de tu propio desarrollo espiritual sin depender de autoridades externas que te digan cómo debes relacionarte con lo sagrado?
Estas no son preguntas retóricas, son invitaciones a la libertad más profunda que puede experimentar un ser humano, la libertad de acceder directamente a lo divino a través de tu propia conciencia, tu propia razón y tu propia experiencia. La propuesta de Spinoza para el futuro de la religión no era destructiva, sino liberadora. No buscaba eliminar la espiritualidad humana, sino democratizarla. No quería destruir la capacidad de experimentar lo sagrado, sino liberarla de las limitaciones artificiales que las instituciones religiosas habían impuesto sobre ella. ¿Te imaginas un mundo donde cada persona pudiera desarrollar su propia relación directa con lo divino sin necesidad de intermediarios que interpreten misterios por ella? ¿Te imaginas una humanidad donde la búsqueda espiritual fuera libre, consciente y basada en el conocimiento directo de la naturaleza divina del universo? Este no es un sueño imposible. Es una posibilidad real que está al alcance de cualquier persona que tenga el valor de liberarse de siglos de condicionamiento institucional y explorar directamente la naturaleza de la existencia y su conexión con ella. Spinoza demostró que es posible. Millones de personas a lo largo de la historia han demostrado que es posible. Y tú también puedes demostrarlo si tienes el valor de embarcarte en esta búsqueda auténtica de la verdad espiritual. La religión del futuro que vislumbró Spinoza no tendrá templos elaborados, porque todo el universo será reconocido como sagrado. No tendrá sacerdotes intermediarios, porque cada persona será su propio sacerdote en relación directa con lo divino. No tendrá dogmas inflexibles, porque estará basada en el conocimiento directo y la experiencia personal que se renueva constantemente. No tendrá rituales obligatorios, porque cada acto consciente de comprensión y amor será reconocido como un acto religioso auténtico. No tendrá autoridades humanas que administren la salvación, porque cada individuo tendrá acceso directo a su propia transformación espiritual. ¿Suena revolucionario? Lo es. ¿Suena imposible? Solo para quienes han sido condicionados a creer que necesitan instituciones externas para acceder a lo sagrado. Para quienes están dispuestos a explorar directamente la naturaleza de la realidad y su conexión con ella, es no solo posible, sino inevitable. Esta es la culminación de todo lo que hemos revelado en este viaje hacia la verdad. Los orígenes paganos de los rituales cristianos, los mecanismos psicológicos de control utilizados por las instituciones religiosas, la apropiación del tiempo sagrado, la manipulación auditiva y visual, todo esto no se revela para destruir tu capacidad de experimentar lo sagrado, sino para liberarla completamente. Una vez que entiendes cómo funcionan estos mecanismos, puedes elegir conscientemente utilizarlos para tu propio crecimiento sin caer en la dependencia institucional. Puedes apreciar la belleza de la música sagrada sin creer que solo es efectiva en contextos religiosos autorizados. Puedes utilizar técnicas de meditación y contemplación sin someterte a autoridades que las monopolicen. Puedes experimentar comunidad espiritual con otros buscadores, sin necesidad de instituciones que administren estas experiencias. Puedes encontrar lo divino en la naturaleza, en el arte, en las relaciones humanas auténticas, en el conocimiento científico, en cualquier experiencia que eleve tu conciencia hacia la comprensión de la unidad fundamental de la existencia. Esta es la libertad que te ofrece la revolución de Spinoza. Esta es la posibilidad que se abre ante ti una vez que te liberas de siglos de condicionamiento institucional. Esta es la invitación a una espiritualidad auténtica, consciente y libre que puede transformar no solo tu vida individual, sino contribuir a la evolución espiritual de toda la humanidad. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo vas a utilizar para liberarte de la dependencia institucional y desarrollar una práctica espiritual auténtica? ¿Lo vas a compartir con otros que también buscan la verdad y la libertad espiritual?
Vas a ser parte de la revolución de conciencia que puede cambiar el futuro de nuestra especie. La decisión está en tus manos. El conocimiento te ha sido dado. La verdad ha sido revelada. Ahora depende de ti qué hacer con esta libertad. Recuerda las palabras que el propio Jesús pronunció según los evangelios. La verdad os hará libres. Pero primero, la verdad os perturbará. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando en tu mente durante este revelador viaje hacia la comprensión auténtica de la realidad espiritual. La perturbación que sientes es el signo de que tu conciencia se está liberando de limitaciones que habían sido impuestas sobre ella durante años, tal vez décadas, de condicionamiento institucional. Es el dolor natural del crecimiento, de la expansión, de la liberación. No temas esa perturbación, abrázala. Es la señal de que estás despertando a tu verdadero potencial espiritual. Es la evidencia de que tienes el valor de cuestionar las verdades oficiales y buscar la comprensión auténtica de la realidad. Y si esta revelación ha transformado tu comprensión tanto como creo que la ha transformado, compártela con alguien más que también necesite esta liberación. Porque la verdad que se comparte se multiplica y la humanidad necesita desesperadamente despertar a estas verdades para acceder finalmente a su potencial espiritual auténtico. La revolución de Spinoza continúa en cada mente que se abre a estas verdades. Y tu mente, ahora mismo, es parte de esa revolución hacia la libertad espiritual completa, que puede cambiar para siempre el destino de la conciencia humana en este planeta. El futuro de la espiritualidad está en tus manos. Úsalo sabiamente.